La voz de los protagonistas. En Contextos. Y está ya con nosotros el doctor José Ramón Enríquez Herrera, candidato del Partido Acción Nacional a senador por Durango, y con él vamos a platicar sobre su campaña y su propuesta. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Marcela. Buenos días a todos los laguneros. Es un gusto estar aquí en esta región con mucho calor humano, recorriendo calles, fraccionamientos, colonias, localidades y escuchando a la gente, que es lo más importante en esta campaña. El objetivo de esta serie de entrevistas con todos los candidatos de todos los partidos políticos es precisamente el que el electorado los conozca, sepa quiénes son y ejerzan un voto consciente y razonado. Para los ciudadanos duranguenses que no saben quién es el doctor José Ramón Enríquez Herrera, ¿cuál es el perfil humano, político y profesional? Don Juan, yo agradezco esta pregunta. Soy un ciudadano como todos ustedes que quiere que las cosas cambien. En este país la fractura social nos ha llevado a tener 55.4 millones de seres humanos en la pobreza. ¿Qué significa esto para mí? Pues que significa que el modelo político se agotó, no da resultados, no carecemos de recursos naturales ni de recursos económicos. Hemos carecido de una clase política con liderazgo y con proyecto. Usted me pregunta quién es José Ramón Enríquez, un joven, ya no tan joven, egresado de una universidad pública, con 3 posgrados, con 2 premios nacionales en medicina, que cuando termina de recibir los conocimientos de cirugía oftalmológica, cirugía de retina y vitrio, me he dedicado a recorrer el país y poder hacer ese trabajo que definitivamente las instituciones carecen. Tengo 28 años recorriendo desde Chiapas hasta Baja California, generando ese bienestar en los ojos y poder abrir los ojos, no solamente desde el punto de vista visual, orgánico, aplicar la ciencia médica en la gente que menos tiene. No he requerido tener un puesto político para poder ayudar. Son 26 años recorriendo el estado de Durango. Tuve la oportunidad de ser secretario de Salud, consejero nacional de Salud. Fui dirigente en mis tiempos de estudiante, siempre con la inquietud de que las cosas cambiaran. Tuve la fortuna de dirigir a todos los médicos de mi estado. Fui vicepresidente de los médicos a nivel nacional muy joven, 31 años. Tuve la oportunidad de conocer el mundo, de poder hacer medicina para los seres humanos que no tienen recursos en este mundo. Y el hecho de poder participar en política me ha permitido generar muchas batallas con otros duranguenses, y en el pasado 2016 construimos la alternancia con una coalición, con un frente ciudadano respaldado por 3 partidos políticos. No soy militante de ningún partido político, pero me respaldaron el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, y que en ese momento la ola ciudadana y la respuesta de los duranguenses en la capital nos permitió tener una victoria de casi 20 puntos de diferencia. Cuando la sociedad se decide, las cosas cambian. Ahora, en función de, en caso de que el voto popular le favoreciera, ¿cuáles serían sus propuestas legislativas? ¿Qué necesita Durango como entidad en el ámbito legislativo para mejorar sus condiciones y que deje de ser el Chiapas del norte de México? Pues yo desgraciadamente veo el Chiapas en todo el país. Vemos zonas marginadas en Torreón, en Monclova, en Ciudad Acuña, en Piedras Negras, en Cuatro Ciénegas, en Frontera, porque conozco este estado. Lo he recorrido también. En 2011, construyendo un movimiento nacional. El problema de este país es el modelo. Y desgraciadamente las leyes son muy bonitas, pero las leyes se aplican solamente a algunos. No hay piso parejo. Tenemos el fuero. Es tiempo de desaparecer el fuero. Bueno, ya lo desaparecieron. De hecho, ayer la Cámara de Diputados ya tomó la determinación y va a pasar al Senado. No se ha hecho en la práctica. Son procesos que llevan muchos años. Pareciera como de madurez en el modelo político. Yo quisiera pensar que un presidente de este país enfrentara la ley en pleno ejercicio del poder y que tuviera las mismas circunstancias que un ciudadano
que hoy tiene una circunstancia de un evento ilícito y que entra a un supermercado y toma un alimento. Quisiera que tuviera las mismas circunstancias. Hoy en día los recursos se utilizan en circunstancias como las pensiones a los expresidentes. Un lagunero de Coahuila o de Durango trabaja 30 años y recibe 1,200 pesos al mes. Esa es su pensión. Pero un expresidente que trabajó 6 años por nuestro país, por nuestra patria, recibe 5 millones de pesos. Algo sucede donde los privilegios de la clase política son primero que el país. ¿Qué podríamos decir desde el Senado? Es una cámara, la Cámara Alta, así llamada, tiene 128 senadores para quienes nos escuchan. Se eligen la mitad, 64 de mayoría, 2 por estado. Luego la siguiente sería la elección de 32, el segundo partido o coalición que queda en segundo lugar en cada estado, y una lista nacional de 32 senadores. Y la parte legislativa pues es muy importante, pero la parte de gestión de recursos, que es una actividad que hago muy frecuente. Lo hice como presidente municipal en Durango. Tuve la fortuna de ser el presidente de la Conferencia Nacional de Municipios. Fui el presidente de todos los presidentes municipales del país y la verdad sí me abrió las puertas para hacer gestión y fue lo más determinante en mi actividad de la administración pública. Dinero para el pavimento, dinero para luminarias, dinero para poder llevar agua potable en el siglo XXI a nuestras comunidades que están a 20 minutos de la capital de un estado. Entonces, a mí me preocupa cuando alguien dice el Chiapas del norte, Durango. Pues yo veo Tamaulipas como si lo aisláramos y fuera un país, pues le competiría, yo creo que en violencia a Siria. Nosotros somos el segundo país con mayor violencia, pero paradójicamente somos el país que tiene 46 tratados y acuerdos internacionales. Significa que sí hay una visión, sí hay una sensibilidad y sí tiene rostro humano una parte del país, pero por la otra, la violencia, que el 2017 termina con ser uno de los años más violentos en la historia de este país. Cuando menos de los últimos 20 años, más de 25,000 muertes dolosas, más de 35,000 desaparecidos. Y lo digo porque la violencia sí es evitable, no es nuestro destino, no es lo que tenemos que vivir, es parte del ejercicio de gobierno mantener la seguridad de los ciudadanos. Y yo como presidente municipal de Durango, con satisfacción, lo comento y lo comparto, que durante toda mi administración, Durango fue catalogado como una de las ciudades más seguras del país. 0 secuestros, 0 levantones, 0 extorsiones, 0 derecho de piso, y el gobierno juega un papel fundamental, y Durango fue catalogado entre el 5º, el 3º y 2º lugar nacional. Pero también paralelamente tuve la fortuna de tener un gran equipo de mujeres. Mi gobierno lo integra el 50% de mujeres y 50% de varones. Y esto hace pues un gobierno más efectivo, más inteligente, más honesto. Y también un gobierno incluyente, y que obtuvimos en 2017 en un concurso de Contraloría Social, de transparencia y rendición de cuentas, que es lo que exige hoy la sociedad, sus gobiernos. Tuvimos la fortuna de ser primer lugar entre los 39 municipios del estado de Durango y después el primer lugar entre los 2,446 municipios. ¿Qué hicimos? Porque todo se mide, don Juan y Marcela, de hoy hacia atrás. No se mide de hoy hacia adelante en una campaña. No se revisan los perfiles de lo que vamos a hacer, de las promesas y los compromisos. ¿Qué hice con la deuda? Disminuirla más del 25%, una deuda importante para Durango en cantidad de acuerdo a su presupuesto, 513 millones, y la disminuí en 18 meses más del 25%. ¿Qué estamos haciendo? Política social, que es lo que se requiere en todo el país. Y no me quiero ver como el modelo de gobierno, pero sí, el trabajo de la política social nos llevó a tener un distintivo nacional por parte de la doctora Ana Beatriz González Carranza, mi esposa, que participa también en labores desde Chiapas hasta Tijuana desde hace 27 años, ella un año menos que yo, y todos los niños de calle que llevaban el sustento a sus casas, que tenían esa necesidad,
los llevó a un programa con becas económicas, apoyos alimentarios, incentivos para que participen en el arte y la cultura, que dicho sea de paso, ya construimos 4 centros de formación artística para niños en condiciones vulnerables, incluso para niños de condiciones favorables económicamente, y talleres para padres. Nuestros policías queremos que sean los mejores del mundo en Durango. Los mandamos a Israel, a Tel Aviv, a prepararse, a España, con una academia en coordinación y vinculación con Israel. Les entregamos una casa al mejor policía cada mes, como un incentivo y como un reconocimiento a su trabajo, su honestidad, porque tienen un trabajo de alto riesgo, y a sus hijos becas al 100% en educación media superior y educación superior. Doctor, lo voy a interrumpir porque el tiempo nos gana y sí me interesa mucho saber, todo esto que nos está comentando es, por supuesto, plausible y hay que reconocer el esfuerzo desde la presidencia municipal, pero entonces, si las cosas van tan bien en la presidencia, ¿para qué irse de candidato a la senaduría? Y déjeme de preguntarle algo más, porque usted ha hablado de la transformación de la política y uno de los grandes reclamos de la sociedad es ir de puesto en puesto de los políticos sin terminar una labor para la que fueron elegidos. Pues yo le agradezco, Marcela, esta pregunta, porque si yo pudiera cambiar la elección para el 2019, la cambiaría. Pero pues no es mi decisión. Yo regreso a cumplir mis 3 años de gobierno. Regreso a cumplirle a los duranguenses y ya tendré 5 años para seguir trabajando por Durango. Entonces esto es muy sencillo de entenderlo. ¿Cuándo va a cambiar, Marcela? ¿Cuándo vamos a dejar de ver ese tipo de acciones que reprueba la sociedad? Yo me comprometo precisamente con la sociedad cuando pido licencia y digo, regreso después de campaña y seguiré trabajando por Durango y por el país una vez que termine mi administración. ¿Cuándo va a terminar? Cuando el modelo, precisamente, tengamos elecciones concurrentes. Caso, yo creo que para estudio mundial, Torreón y las alcaldías de Coahuila. 1 año de ejercicio de gobierno. Usted sabe, Marcela, que hay de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 4 años, según haya la ocurrencia en cada estado y según la conveniencia política. Bueno, hasta de 4 años, 8 meses, casi se avientan un sexenio en Puebla. Y entonces en mi estado son 3 años y siempre las elecciones locales eran programadas para tener toda la influencia de los propios gobiernos. ¿Cuándo va a terminar? Cuando haya elecciones concurrentes como debe de ser y la sociedad se cansa de las elecciones. Nosotros se nos hacen pocos días, pero a los ciudadanos se cansan, y entonces cuando tengamos elecciones cada 3 años y cada 6 años se va a acabar esta circunstancia. Claro. Nadie va a poder brincar a otro puesto si no termina uno, y esa es la circunstancia que vivo yo. Regreso. Hay gente que me dice, no digas que vas a regresar, dicen mis asesores. Entonces seguiremos diciendo cosas que no vamos a hacer. Yo regreso y en el 2019 tendré la oportunidad de trabajar por Durango y por el país. Muy bien, doctor José Ramón Enríquez Herrera, candidato del PAN al Senado por Durango, nuestro agradecimiento por su presencia aquí en Contextos. Muchísimas gracias, don Juan, muchas gracias a esta institución, a esta empresa, gracias, Marcela, buen día para todos. Agradezco al ingeniero Juan Quiñones Ruiz, el suplente de la primera fórmula al Senado, que nos acompaña y que tiene toda la experiencia en política.